¿Qué tal? ¿Empezamos? Vale. Como habréis dado cuenta, no soy Pedro. Está en el Congreso del Eje 16, un tema además importante y trascendental para Extremadura, y he estado como portavoz suplente en la Junta de Portavoces, y hoy estoy aquí con vosotros para explicaros con bastante brevedad, espero, en qué ha consistido la Junta de Portavoces y las iniciativas que por parte de Izquierda Unida se van a impulsar en la misma. Bien, deciros que Izquierda Unida, dentro del cupo que tiene reglamentariamente, podemos presentar una propuesta de impulso, podemos hacer una pregunta en pleno, por diputado en este caso, pues va a impulsar una propuesta en materia de recaudación fiscal, un nuevo impuesto que queremos crear en Extremadura, y la pregunta, en este caso, la va a formular Pedro Escobar y hace referencia a la situación actual de la agricultura, a la situación actual del campo. En este caso, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno liberar los pagos a las organizaciones agrarias correspondientes a los conceptos de apoyo a organizaciones para la promoción de la política agraria? Actualmente las organizaciones están pasando por una difícil situación económica y creemos que por parte del Gobierno se tienen que agilizar los pagos, que en otras épocas ya se había producido a fecha de hoy y que se están retrasando por parte de la Administración. Por eso le vamos a preguntar al Gobierno de Extremadura acerca de esa realidad económica, por qué no se han producido los pagos a las organizaciones agrarias, y desde Izquierda Unida se les va a urgir a que lo hagan a la mayor brevedad posible. ¿Y cuál es la iniciativa que presenta Izquierda Unida? Bien, de manera muy resumida, hay 16 presas de producción hidroeléctrica en las cuencas del río Tajo y Guadiana, aquí en Extremadura, 16 presas hidroeléctricas. Extremadura es la tercera productora a nivel nacional de energía eléctrica de origen hidráulico. Y eso supone para las empresas que la explotan 496 millones de euros anuales. 500, por redondear, 500 millones de euros de beneficio que hay en Extremadura por el uso de 16 presas hidroeléctricas en nuestras cuencas, con una importante inversión del Estado que se produjo en su momento y que se les entregó a las empresas sin pedirles absolutamente nada a cambio. Empresas que cotizan, obtienen muchos rendimientos, pero que aquí prácticamente no dejan un solo euro en materia de impuestos. Y por eso lo que nosotros le pedimos a la Junta de Extremadura es algo muy sencillo: modificar la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidad Autónoma para establecer un impuesto por la utilización del dominio público hidroeléctrico de nuestras cuencas. Y por lo tanto a esas empresas que están obteniendo muchos beneficios económicos en Extremadura gracias a la explotación de las cuencas del Tajo y del Guadiana, que somos la tercera productora a nivel nacional de energía eléctrica de origen hidráulico, dado que se dan esas condiciones, que tenemos empresas, que tenemos 16 presas que generan bastante dinero, pero que no dejan un solo euro en Extremadura en la práctica, lo que se le pide es un impuesto especial, un impuesto en Extremadura. O en su defecto, si esto no es posible, que se nos ceda el 4,8% del impuesto especial de electricidad que pertenece al Estado. Por lo tanto, es una medida para ingresar dinero en las arcas de la comunidad autónoma. Yo creo que el argumento de vamos a recortar para equilibrar las cuentas hay que empezar a superarlo, y hay que hablar en esta comunidad autónoma de impuestos, de ingresos, de la capacidad recaudatoria del Estado, y en este caso dirigida a unas empresas que están obteniendo beneficios, no están en el límite de la pobreza como la inmensa mayoría de los extremeños, el 36% de los extremeños, para dar el dato exacto, están obteniendo 500 millones de euros anuales de beneficio gracias a la explotación de nuestros recursos, y por eso impuesto al canto ustedes pagan
y la comunidad autónoma lo redistribuye para, entre otras cosas, caminar hacia una sociedad que no tenga un 36% de sus extremeños en el umbral de la pobreza, según el último informe de Cáritas. Y ya está, esas son las dos iniciativas de ellos. ¿Cuánto pretenden recaudar con ese impuesto? Pues no tenemos, obviamente no tenemos esa información, puesto que si conseguimos que esto se aprobase y que se iniciaran los trámites en la Asamblea de Extremadura, habría que cuantificar en primer lugar cómo va a quedar la modificación en la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidad Autónoma. En segundo lugar, habría que cuantificar la cantidad que habría que pedírsele a las empresas, y una vez que se haga eso, pues ya se podría obtener alguna cifra concreta. Digamos que nuestra propuesta es de inicio, ¿no?, para ir ya abriendo el camino para una reforma que llevaría tiempo aprobar en la Asamblea de Extremadura. Les consta que se dice que son 16 empresas hidroeléctricas. ¿El domicilio fiscal de esas empresas no está en la Comunidad Autónoma de Extremadura? Eso lo puedo garantizar. La mayoría no, esas dos empresas fundamentalmente no tienen su domicilio fiscal en Extremadura. Por lo tanto, no tienen por qué pagar impuestos aquí. ¿Son dos las que explotan el 16? Sí. Habla de una especie de para conseguir más ingresos. Ayer el Partido Popular decía que en esta materia de ingresos sí que parece que hay acercamientos entre los partidos, no así tanto en materia de gastos. Claro, nosotros ya lo ha dicho Pedro, lo confirmó el Consejo Político Regional. Nosotros vamos a votar en contra de un decreto de recorte de derechos laborales en Extremadura. Es decir, si la Junta de Extremadura nos trae una propuesta de que los trabajadores, en este caso de la función pública, tienen que pagar el pato, Izquierda Unida dirá no. Pero la otra parte, el otro apartado, que era la posibilidad de generar ingresos a través de impuestos, pues nosotros estamos dispuestos a estudiarlo. Hay algunos impuestos que creemos que se tendrían que modificar, habría que establecer algunas exenciones para las familias con menos recursos, habría que establecer también, en el caso de las tasas, las correspondientes exenciones para los parados, para las personas que no tienen una cantidad X de ingresos en su casa, pero en general estamos dispuestos a estudiar impuesto a impuesto, modificar los que consideremos que haya que modificar mediante las enmiendas, y si se llega a algún tipo de acuerdo, aprobarlo en su punto final. Pero nosotros estamos en el estadio, en el caso de los impuestos, de estudiarlo, y en el caso de las medidas de eliminación de la carrera profesional, rechazarlo. En este sentido, ¿cómo están las plantaciones con los grupos parlamentarios por parte del Gobierno? El Gobierno ha tenido reuniones muy informales, como no puede ser de otra forma, dado que la negociación, si se hace en el caso no del decreto, porque ellos ya lo van a tramitar como proyecto de ley, pero en el caso del proyecto de ley en materia de fiscalidad, la negociación se produciría obviamente en esta sede, se produciría en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, hay discusiones informales, pero a día de hoy, mientras no aprueben esos proyectos de ley en el Consejo de Gobierno, en la práctica no hay nada encima de la mesa. No sabemos si lo aprobarán este viernes, si lo van a seguir retrasando. También sabemos, y nos parece positivo, que están debatiendo con los agentes sociales, con los sindicatos, que los sindicatos tienen opiniones, tienen propuestas, tienen argumentos y tienen que ponerlos encima de la mesa. Y además sería bueno que no solo que negocien, sino que llegaran a algún acuerdo con las organizaciones sindicales, porque eso obviamente facilitaría el trámite en el Parlamento. Ahora, si se viene con imposiciones, sin negociar con nadie, sin aceptar nada, diciéndote o lo tomas o lo dejas, obviamente nosotros pues diríamos lo dejamos, es decir, no. Pues nada, vamos a ver si le sacamos dinero a las hidroeléctricas. Pues muchas gracias.
Buenos días. Bueno, conocéis a quien me acompaña, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, aunque alguno haya puesto cara a decir, ¡jo!, que hace un pancartero y un sindicalista en la tribuna de prensa de la Asamblea de Extremadura. Bueno, buenos días. La Junta de Portavoces, previa al Pleno que se va a celebrar, aunque no hay muchas iniciativas, pero debe empezar bastante porque se celebra. A fe que se celebra. Nosotros hemos propuesto desde el Grupo Parlamentario Socialista 2 propuestas de impulso, una interpelación y 4 preguntas que paso a detallaros. La primera de ellas es, siguiendo con nuestra preocupación de los recortes del Gobierno de Rajoy y del Gobierno de Monago a la educación y a la sanidad, en este caso correspondiente al Real Decreto de la Educación, de medidas de recorte en la educación, llevamos una propuesta de impulso para que la Asamblea de Extremadura rechace ante el Gobierno y ante el Consejo de Universidades la subida de las tasas universitarias para el próximo curso, que sabéis que se van a disparar una barbaridad y que va a hacer que muchos estudiantes y muchas familias extremeñas tengan dificultades para seguir manteniendo a sus hijos e hijas matriculados en las universidades, en la Universidad de Extremadura y aquellos que están fuera de nuestro distrito universitario también. Y por ello nosotros vamos a pedirle que rechacemos la Asamblea de Extremadura este Real Decreto y vamos a pedirle a la Junta de Extremadura que junto con la Universidad de Extremadura establezca una subida de tasas no superior al IPC para el próximo curso y vamos a pedirle al Gobierno del señor Rajoy que junto al Consejo de Universidades, que junto a los rectores, que junto a la comunidad educativa, junto a los estudiantes, junto a los sindicatos, se haga un estudio serio de apoyo a la universidad, pero no de subir las tasas universitarias. La segunda propuesta de impulso es una propuesta que insta a la Junta de Extremadura a renovar los convenios suscritos con los ayuntamientos para el sostenimiento de los servicios sociales de base. Sabéis que hasta ahora no los habían renovado, estaban soportando los servicios sociales de base los presupuestos de los ayuntamientos que ya venían estando asfixiados, pero para más gravedad todavía, introducir más gravedad y mayor quebranto a las haciendas locales, la Junta de Extremadura pretende ahora no sacar las ayudas a través de convenios, sino a través de subvenciones y de concurrencia competitiva, lo cual hará que haya muchas dificultades para muchos ayuntamientos que puedan seguir manteniendo a los trabajadores y trabajadoras sociales para el sostenimiento de los servicios sociales de base. Y en épocas de crisis, en las que muchas personas de Extremadura están llegando al umbral de la exclusión social, son una pieza fundamental de cohesión social los servicios sociales de base. Hemos presentado también una interpelación para saber cuál es la política general de la Junta de Extremadura en materia de deporte, porque desde aquellas canastitas que echamos aquel verano, vestidos de corto en aquel pabellón, no hemos vuelto a tener noticias de la materia deportiva, entre otras razones porque depende de la presidencia. Y el presidente, una vez que consiguió las fotos y que dieron la vuelta a media España las fotos de las canastitas, no ha vuelto a decir esta boca es mía del empleo. Perdón, del empleo tampoco, que la he tenido. Tampoco ha dicho nada de los parados en 6 meses ni del empleo. Pero del deporte, que era la iniciativa, tampoco. Por tanto, vamos a pedir que la Junta de Extremadura nos explique cuáles son su política deportiva. Y luego presentaremos 4 preguntas al Gobierno, una de ellas para saber qué es lo que opina del decrecimiento del poder adquisitivo de las familias, no solo de los pensionistas, sino de todas las familias, con el copago sanitario de la receta que tienen que hacer a partir de ya. ¿Qué información tiene la Junta de Extremadura sobre la construcción de la estación del AVE en Plasencia? ¿Qué piensa la Junta de Extremadura, o si piensa la Junta de Extremadura privatizar el plan Infoes o una parte de él? Nos dirán que no, pero ya verán ustedes cómo al final será que sí. Y por último, ¿cuándo tiene previsto la Junta de Extremadura presentar un plan de saneamiento de las haciendas locales? En fin, esas son las iniciativas que hemos presentado para este pleno y que debatiremos, y esperamos contar con el apoyo suficiente en la Cámara para que las tasas universitarias no arruinen el futuro de jóvenes de esta comunidad
y para que podamos seguir sosteniendo los servicios sociales de base. Al final, si quieren alguna pregunta, pues estaré encantado. Y ahora, Guillermo. Bueno, aprovechar que tenía Valentín como portavoz la rueda de prensa para no volver a convocar a otra distinta, intentar así facilitaros un poco las cosas. Sé que no estáis precisamente sobrados de tiempo en estos momentos, ¿no? Yo vengo notando hace ya tiempo, y no creo que sea yo el único que lo viene notando, yo creo que es una percepción que la ciudadanía tiene ya desde hace tiempo, y es el profundo alejamiento que se está produciendo entre las élites políticas y económicas y la ciudadanía de a pie. Y cada día parece como si una parte de la sociedad, aquella que está en la élite política o económica, fuera por un camino y la sociedad fuera por otro camino que nada tiene que ver, ¿no? Yo creo que si hay un ejemplo paradigmático de esto que os digo, de esto que les digo, es la aprobación en el día de ayer de la orden ministerial por la cual se pone en marcha la amnistía fiscal que se va a llevar a cabo en España, ¿no? Me parece absolutamente paradójico que en pleno proceso de crisis como aquel en el que vivimos, con el esfuerzo económico que le está tocando hacer a una gran parte de la población, con el esfuerzo que miles de empresas decentes están teniendo que hacer para mantenerse con vida, con el titánico esfuerzo que tienen que estar haciendo muchas familias para poder llegar a fin de mes, se permita que ahora se produzca una amnistía fiscal en los términos en los que el Gobierno del Partido Popular ha aprobado, ¿no? Deben saber los ciudadanos exactamente qué es lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es que la gente que defraudó a este país, en el concepto tributario, pero también en el concepto moral, que defraudó a este país cuando más lo necesitaba, cuando en el año 2008, 2009, 2010 y 2011 este país se desangraba por sus cuatro costados, mientras que algunos se llevaban sus fondos económicos fuera de España y otros se los llevaban a su casa en forma de billetes de 500 euros, ahora puedan regresar como vencedores y no como vencidos. Y puedan regresar como vencedores porque eso es ni más ni menos que lo que va a ocurrir. Regresan por la puerta grande de nuestras vidas aquellos que se fueron por las puertas chicas de la responsabilidad social, ¿no? Pudiera ser que mañana en la cola de un banco de Extremadura coincidan en la misma cola dos personas, una de ellas que vaya a entregar su declaración de la renta, porque el pasado año tuvo unos ingresos de 24.000 euros, que ojalá muchos lo querrían, y vaya a tributar un 30% por esos ingresos, y detrás haya otro señor que vaya a declarar 6 millones de euros en billetes de 500 euros, que se llevó cuando más falta le hacían a este país, y vaya a pagar por ellos el 10%. Y además con la consideración de confidencialidad y de reserva. No vaya a ser que nos enteremos quiénes eran los sinvergüenzas y los golfos que han estado defraudando a este país, mientras este país se desangraba. Y esto que se hace con esta amnistía fiscal es además un indulto, porque aquellos que han estado ocultando el dinero en forma de billetes de 500 euros en sus casas y ahora lo afloran, son gente que han estado defraudando a Hacienda y han estado cometiendo delitos. ¿Qué pensarán aquellos que hoy tengan que estar en los juzgados de Extremadura declarando por desahucios de las viviendas? ¿Qué pensarán aquellos a los que la Junta de Extremadura está desahuciando de sus viviendas porque no han podido pagar durante el último año, durante los 2 últimos años su renta, cuando sepan que a esa misma hora, vía telemática, para que nadie se entere, haya gente que esté declarando millones y millones de euros que han estado ocultando al espacio público que compartimos, que es la agencia tributaria, ¿no? Por eso me parece, en estos momentos, lo que le faltaba a ese profundo alejamiento que hay entre las élites políticas y económicas y la ciudadanía de a pie. Es que la tremenda paradoja, además, es que el que está entregando la declaración de la renta igual fue alguien a quien aquel que ahora va a declarar los 6 millones de euros en su momento echó a la calle, porque probablemente no tenía dinero para darle la indemnización, o porque probablemente no tenía dinero para mantenerlo en su puesto de trabajo. Es decir, aquí se están produciendo muchas cosas que van a hacer un daño en el presente, pero sobre todo van a hacer un daño en el futuro, que es el desentendimiento de la gente respecto de sus responsabilidades. Aquel que debe un recibo del IBI y ve cómo su nombre aparece en el boletín oficial de la provincia y que tendrá que pagarlo con un recargo del 20%, ¿cómo va a entender que se le guarde reserva y confidencialidad a quien se llevó la pasta para ocultarla durante mucho tiempo, cuando más la necesitaba su país y la hace aflorar ahora y encima sin castigo ninguno por ello, ¿no? Por eso yo creo que esto es algo que tenemos que desde el Partido Socialista y del Grupo Socialista PSOE Regionalista que yo represento y presido, manifestar nuestro más profundo rechazo, porque esto no es algo que pueda hacerle daño al Gobierno.
le va a hacer daño a las entrañas de este país y de su ciudadanía, que no podrán entender nunca cómo se pueden tomar decisiones de esta envergadura. Ya sé que algunos habrán y dirán que hubo una en el 84 y otra en el 91, que por cierto no tienen nada que ver con lo que ahora se ha hecho. Ni era el momento histórico, ni son las mismas formas, ni son las mismas maneras. En aquel momento se obligaba a comprar deuda del Estado, se hizo en unas condiciones absolutamente distintas. Y no estábamos en la crisis más grave que este país ha sufrido en los últimos 100 años de vida. No estábamos en esa situación. Hubo mucha gente que nos dejó tirados. Y cuando digo nos dejó tirados, digo nos dejó tirados a todos. Que hubiera sido muy necesario ese dinero, probablemente en los depósitos de los bancos, por el que hubieran tenido que tributar y que hubieran producido ingresos a este país, con lo cual no hubiera habido que hacer los recortes que ha habido que hacer. Aquí estamos quitando, en el consultorio, estamos quitando puntos de atención continuada, estamos aumentando las horas lectivas de los maestros, estamos reduciendo los servicios públicos de manera notable, mientras a toda esta gente le estamos permitiendo que nos chulen. Y yo creo que eso es algo absolutamente inaceptable, ¿no? Y como inaceptable yo lo denuncio y lo pongo de manifiesto, ¿no? Estamos a vuestra disposición porque si queréis alguna cosa. Yo quería preguntar a Valentín si hay alguna comparecencia prevista en el Pleno. No hay ninguna comparecencia prevista en el Pleno. Esperábamos una que no ha llegado. Esperábamos algún proyecto de ley o algún decreto ley para que el Gobierno nos dijera algo, pero no ha llegado. Entonces se ha quedado el hueco, pero no ha llegado todavía. Seguimos esperando. Sí, dos cuestiones. Quiero venir a proponer que se cree un nuevo impuesto para grabar, digamos, las empresas que producen energía hidroeléctrica aquí. Quiero saber si vosotros estáis a favor de eso. ¿Estás tú lo contesto yo? Estamos de acuerdo que lo pusimos nosotros, ya está puesto. Ya hay un impuesto sobre la energía hidroeléctrica. Lo que pasa es que dice que hay que modificarlo. Bueno, lo veremos. No, la iniciativa dice hay que crear un impuesto a las eléctricas, a la hidroeléctrica, y la hidroeléctrica paga el 0,037 euros por kilovatio desde el año 2010, que el gobierno que presidía Guillermo Fernández Vara, en la Ley de Medidas Tributarias, igualó a lo que paga la energía atómica, de origen atómico. Perdón, de origen nuclear. Que es atómico también, no os asustéis. Sí. No os asustéis, que también es nuclear y atómico. Se está hablando últimamente de las conversaciones que están manteniendo todos los partidos de cara a aprobar el proyecto de ley, los recortes. En materia de ingresos parece que sí va a haber acuerdo en todas las partes, pero no sé, no. Me parece que haces una pregunta con mucha precisión. Cuando hablas de las conversaciones, efectivamente. Y como yo no, me parece patético este juego de niños, en el que todo el mundo está diciendo, unos dicen que se negocia, otros que no. Yo voy a aclarar todo con una absoluta transparencia, porque no hay nada que temer. Hace 3 semanas el señor Monago me llamó, coincidiendo con la negativa de Izquierda Unida a apoyar al Gobierno. Evidentemente, si Izquierda Unida no se hubiera negado a apoyar al Gobierno, no me hubiera llamado. Coincidiendo con esa negativa, que se hace público como consecuencia de la votación del Consejo Político, se nos llama. Y nosotros, en vez de hacer lo que teníamos que haber hecho, si nos dejáramos llevar por las vísceras, hicimos lo que tenemos que hacer porque nos dejamos llevar por la cabeza y por el corazón pensando en Extremadura. Pues si hubiéramos pensado lo que ocurrió hace 2 años, en este mismo tiempo, cuando se nos dejó tirados a quienes gobernábamos, ese que va diciendo ahora por ahí, que era alguien que ofreció acuerdos, nunca ofreció acuerdos que nos sacaran del atolladero económico. Nunca. Se negó al impuesto que pusimos sobre los hidrocarburos, el céntimo sanitario, y ahí están las hemerotecas. Y yo lo necesitaba entonces para que las cuentas cuadraran. Lo necesitaba para que las cuentas cuadraran. Y la respuesta del Partido Popular fue que no. Se negó cuando hubo que hacer la bajada de sueldo a los funcionarios. Se negó cuando hubo que aumentar la edad de jubilación. Siempre que este país los ha necesitado de verdad para cosas que tuvieran que ver con la crisis y la economía, dijeron que no. Bueno, pues esos mismos que dijeron que no ahora nos han llamado. Y desde el primer momento, y como tanto hablan de los correos electrónicos, ya lo pueden enseñar si quieren, desde ese mismo momento, y para que constara por escrito, nos reunimos. Nos reunimos y me hizo llegar un documento. Un documento que no es el texto articulado ni del decreto ley del que se hablaba entonces ni del proyecto ley de ahora. Era un documento muy parecido a lo que el consejero había expuesto aquí en el Parlamento, con los nuevos impuestos, los objetivos de recaudación que se esperaba. Ese documento nosotros en él hemos estado y estamos trabajando para que cuando llegue al Parlamento podamos hacer las consideraciones que tengamos que hacer. Como consecuencia de esa primera reunión, por escrito y a través de un correo electrónico, yo le hago llegar nuestra posición.
que era frente a un documento, que era un documento bastante impreciso, en tanto en cuanto que no era el texto articulado sobre el que deberíamos pronunciarnos, yo le hacía algunas consideraciones. La primera de ellas, que no viniera como decreto ley, sino que viniera como proyecto de ley, para que no fuera solo un sí o un no, sino que pudiera ser objeto de enmienda. Segundo, que convocara al diálogo social, a patronal y a sindicatos, para hablar de algo que nos parecía absolutamente imprescindible, y es que cuando se habla de fiscalidad, creo que es imprescindible que se hable previamente con los agentes sociales. Tercero, nos comprometimos a que aquello que viniera acordado por los sindicatos en la mesa sectorial, lo apoyaríamos. Cuarto, le comuniqué que nosotros estaríamos dispuestos a hablar de ingresos. Y no podía ser de otra manera porque yo hace 6 meses le propuse un plan de ingresos y de lucha contra el fraude. Y quinto, le trasladé que, como no estábamos dispuestos a aceptar recortes que tuvieran que ver con la capacidad adquisitiva de los empleados públicos, iríamos proponiendo alternativas. Eso fue lo que le trasladé exactamente en ese correo, que ahora ya si quieren lo pueden hacer público. Porque así fue y lo hice consciente de que así fuera, ¿no? Con posterioridad a eso ha habido otra reunión, el pasado viernes con el presidente, en el que una vez más le hemos hecho saber que nuestra posición, y por eso no estamos negociando, nuestra posición la fijaremos en sede parlamentaria. Cuando se negocia es para llegar a un acuerdo, nosotros estamos dialogando, teniendo conversaciones y poniendo encima de la mesa alternativas que nos parecen razonables. Nuestra posición la fijaremos en sede parlamentaria. Y el proyecto de ley ahora, que antes era decreto ley 1 o 2, cuando llegue a la Cámara fijaremos nuestra posición, ¿no? En medio de eso ha habido otra reunión con el señor Hernández Carró, en el cual también hemos explorado posibilidades dentro del ámbito sanitario para no tener que tocar la carrera profesional y que tienen que ver con propuestas que nos parecen absolutamente razonables y que si las quieren encontrar están en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura y en el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional, que tienen que ver con la facturación a terceros, que tienen que ver con la mejora de la gestión de los cobros, que tiene que ver con la eficacia en el manejo de los polimedicados, una serie de cuestiones que hemos puesto encima de la mesa y otras consecuencias de nuestras conversaciones con los sindicatos, que nos hemos reunido con todos ellos para intentar plantear alternativas a lo que el Gobierno pretendía, ¿no? Así que este juego de si se negocia y si no se negocia, hemos dicho que se negocia en el Parlamento. Ahora se puede hablar, si es su deseo, antes, perfecto, pero nosotros negociaremos y fijaremos nuestra posición aquí, que es el momento y será el momento oportuno para poderlo hacer, ¿no? Olvidándonos por un momento de que hace 2 años ellos nos dejaron tirados, que ya estábamos en crisis, que estábamos al borde de la intervención y que el PP se lavó las manos. Nos olvidamos de eso y como no todos somos iguales, hemos asumido nuestra responsabilidad y la hemos asumido hasta el punto de que, teniendo nuestro principio básico de que no negociamos fuera del Parlamento, hemos mantenido conversaciones para intentar echar una mano e intentar ayudar, que es de lo que se trata, ¿no? Ahora que nadie nos llame para arrimar el hombro y tirar el edificio porque no vamos a estar. ¿Alguna cuestión más? Sí, quisiera preguntarle, señor Fernández Vara, sobre este asunto. Se reunió ayer con los de su partido por el asunto de los celadores en los centros de salud. Me gustaría preguntarle solo qué base jurídica entiende que hay para presentar esa demanda de responsabilidad patrimonial. No, mañana el partido dará conocimiento exacto del contenido. La reunión no fue solo para eso, ¿eh? Sí. Hicimos una reunión con los alcaldes y responsables de la oposición en los sitios donde no gobernamos para hablar de todo, ¿no? Y lo hacemos además periódicamente. Coincide ahora que hay una suma de cosas o de elementos sobre los que poder hablar, ¿no? En el caso de los celadores hay una cuestión evidente y es que en el mes de diciembre se hace llegar por vía ordinaria a los ayuntamientos un convenio por el cual se incluía la posibilidad de continuar con la prestación de servicio que los celadores estaban haciendo durante el primer semestre del año, que es lo que hacen los alcaldes una vez que los pasan por pleno y lo mandan, pues continuar con el servicio, pensando y convencidos de que evidentemente eso iba a estar correspondido por parte de la Administración. La Administración ahora dice que no, ellos entienden o los alcaldes entienden y del partido entendemos que ha habido una obligación que ahora solo ha asumido los ayuntamientos, que debería estar asumida por la Junta de Extremadura, porque los celadores en su día no se pusieron en marcha como un servicio propio de los ayuntamientos, se pusieron en marcha como un servicio que era
de la Junta de Extremadura, pero que contaba con la colaboración de los ayuntamientos para buscarle la máxima optimización en la gestión de ese servicio público, ¿no? Y por tanto, ellos se encuentran ahora con que se les mandó un convenio en su día y que ellos pasaron por pleno y remitieron a la Junta, dando por hecho que si se lo habían mandado ese era el convenio que valía, ¿no? Y ahora de pronto se les dice que es que no vale, porque tiene no sé qué informes en contra, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a ver si nos ponemos un poquito del aire porque se han dicho cosas que da mucho calor. Bien, buenos días a todos. Gracias a todos los medios por haber concurrido nuevamente a esta cita que se celebra tras la oportuna Junta de Portavoces y en la que, no me cabe duda, ya le han pasado pues todo el contenido del pleno del próximo día 7 y que yo voy a ahondar desde lo que es la línea de este grupo parlamentario en atención precisamente a lo que va a ser el orden del día. Va a ser un pleno, se prevé, no sea excesivamente largo y que viene contenido por 3 propuestas de impulso
una propuesta de impulso, la primera, instando a la Junta de Extremadura a rechazar ante el Consejo de la Universidad la subida de las tasas universitarias. Ante esta propuesta de impulso, impulsada precisamente por el Partido Socialista, nosotros tenemos muy claro que, muy al contrario de lo que se viene manifestando por el Grupo Parlamentario Socialista, no se pretende de ninguna forma acabar con la calidad de la educación, sino todo lo contrario. Hay una cosa que en Extremadura especialmente, en España en general, pero en Extremadura especialmente desde hace ya muchos años, se viene olvidando, y es la cultura por el esfuerzo, la cultura del trabajo. Las universidades españolas no pueden liderar las cotas más altas en el ranking de fracaso escolar. La universidad extremeña tiene que ser un ejemplo, como así queremos todos los extremeños, y desde luego eso no pasa, como vienen argumentando, de forma catastrofista, porque el incremento mínimo de las tasas universitarias vaya a suponer una merma precisamente en la calidad de la enseñanza. No pasa por ahí precisamente. Yo creo que están muy despistados, y de hecho lo que se pretende por parte del Gobierno de Extremadura, como digo, es inculcar lo que es esencial, entendemos, cuál es esa cultura del esfuerzo, y desde luego no permitir que simple y llanamente por el hecho de tener una capacidad económica o no tenerla se pueda uno perpetuar en lo que es la universidad año tras año. Aquí hay algo esencial, y es que la calidad de la enseñanza pasa por lo que es el esfuerzo del estudiante, y que nada tiene que ver con las tasas. El sistema de becas está absolutamente garantizado, cuestión también que quieren hacer hincapié por otra parte y con carácter alarmista desde el Grupo Parlamentario Socialista, y desde luego dejaremos claro nuevamente en la sesión plenaria del próximo día 7 que esto es como está manifestando el Gobierno, y no de la forma que torticeramente pretende desde las filas del Partido Socialista. El siguiente punto del orden del día es la propuesta de impulso señalada e instada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En este caso concreto se está instando al Gobierno de Extremadura a la aplicación de un artículo de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. En definitiva, ha presentado una ley de impuestos de hidroeléctricos que grave a las compañías eléctricas por el uso de las cuencas hidráulicas de Extremadura. Miren ustedes, en este caso concreto, desde luego que son bien recibidas, llámese del grupo parlamentario que vengan, cualquier iniciativa, cualquier colocación encima de la mesa que pueda servir, que pueda ayudar a lo que es ahora mismo la necesidad de un gobierno que necesita, desde luego, alguna fórmulas continuas para conseguir incrementar esos ingresos que ahora mismo hacen falta para esta comunidad autónoma, y que desde luego solo algunos parece ser que son conscientes de que esta es una labor que entre todos debemos conseguir, y no solo de unos cuantos. Por eso digo que nos parece interesante que se pongan encima de la mesa fórmulas como esta que ha hecho el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Fórmulas que desde luego se están trabajando ahora en ellas, y en las cuales, bueno, lo que va a primar va a ser la legalidad en todo momento de su aplicación, y sobre todo conjugándola precisamente con seguras mejoras que finalmente el día 7 podamos ver y aprobar y apoyar la mayoría de todos los extremeños. Por eso nos parece importante que propuestas de este tipo vengan aquí al Parlamento, se pongan encima de la mesa, se debatan, y que al final lo que hagan sea revertir en el beneficio, como digo, de todos los extremeños. Y por último, la última propuesta de impulso, que se verá el próximo día 7, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado dos propuestas de impulso. A mí me llama la atención que se pretenda por parte de este grupo parlamentario hacer política en la calle, no hacer política realmente en lo que ellos se les llena la boca de llamar el templo de la palabra. Yo entiendo que el Parlamento es el lugar idóneo para hacer política, pero aquí vemos cómo se deja de sustanciar con cuestiones realmente importantes que están diciendo una y otra vez en la calle, y que desde luego después en lo que es ese templo de la palabra no impulsan de ninguna forma. Pero en este caso concreto lo que vienen es a
utilizar algo recurrente, cual es instar a la Junta de Extremadura para renovar los convenios suscritos con los ayuntamientos para el normal funcionamiento de los servicios sociales de base. Y miren ustedes, en contra precisamente de lo que se postula por parte de este grupo parlamentario socialista, nosotros entendemos que se han cometido graves errores de forma y de fondo en cuanto a la aplicación precisamente de estos convenios que ahora mismo por parte de este grupo socialista se pretende que se sigan impulsando y se sigan renovando. Hay una cuestión de fondo y que parece desconocer el grupo parlamentario socialista, cuál es la aprobación y puesta en vigor de un decreto, el decreto 93/2011, que desde luego, y habiendo tenido una aplicación hace escasamente unos días, desde luego parece que obvian el contenido de lo que se pretende precisamente con esa aplicación. Nosotros no creemos en la eficacia de los convenios que ahora mismo se estaban mal utilizando y mal llevando a cabo por parte de los regidores de esta comunidad autónoma. Nosotros entendemos que la funcionalidad de esta política social de base pasa de forma más efectiva por lo que es la subvención. Aquí no vamos a tener ya que perder tiempos burocráticos en tener que someterlos en aprobación de pleno y en hacer constantes controles y dilatando lo que es al fin y al cabo la prestación que se pretende con esta política social. Aquí lo que se pretende de una forma clara y se llevará a efecto, sin duda, es que con carácter y a priori, con carácter previo a lo que es la concesión de esa subvención, nos encontremos que efectivamente ya se han dado y se han bendecido, si se me permite la expresión, los parámetros suficientes y necesarios para poder conceder esa subvención y por lo tanto nos parece mucho más eficaz y desde luego el día 7 quedará claro ante todos los ciudadanos cuál es el postulado del Grupo Parlamentario Popular y que sustenta a este Gobierno de Extremadura. Como último punto de orden del día es una interpelación, como penúltimo punto de orden del día es una interpelación que se hace precisamente sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de deportes. En fin, será contestado oportunamente, aunque es lamentable que desaprovechen lo que son las comisiones para informarse y para informar de forma mucho más concienzuda o pormenorizada de estas cuestiones que lo único que pretenden aquí es simplemente el minuto de gloria en la Cámara y el hacer soflamas que no va a hacer sino perjudicar, si se quiere, lo que es la dinámica que ahora mismo tiene que establecerse entre lo que son grupos de la oposición y el propio Gobierno, cuál es el consenso. Como último punto del orden del día van a ser las preguntas orales y llama la atención, algunas preguntas que, como digo, y en atención a lo que acabo de manifestarles, llama la atención qué piensa la Junta de Extremadura, si piensa la Junta de Extremadura en privatizar el plan Infoex. ¿Cuánto tiene previsto la Junta de Extremadura presentar un plan de saneamiento de las haciendas locales? Esta pregunta, por ejemplo, en fin, será contestada oportunamente y además con el rigor que los ciudadanos desde luego deben conocer ante preguntas de tan alto grado de irresponsabilidad. O como, por ejemplo, algo que llama la atención, una pregunta que tiene su contenido en qué información tiene la Junta de Extremadura sobre la construcción de la nueva estación del AVE Plasencia-Fuentidueñas prevista en la zona de Arroyo Retortillo, preguntada curiosamente por quien, y dependiendo de los fondos europeos en su momento en el consistorio placentino, pues la verdad hizo una dejación de funciones junto con su gobierno que ahora parece ser que le preocupa. Es algo que llama la atención poderosamente, que cuando estaban gobernando no les preocupaba absolutamente nada, de hecho incluso en su dejación de funciones sometían a lo que era la población a criterios absurdos y ahora vienen queriéndose de alguna forma salir en pantalla diciendo y haciendo preguntas que con carácter insulso, desde luego, obtendrán una respuesta contundente, como vengo diciendo. Y miren ustedes, no puedo, por supuesto, dejar de obviar lo que aquí se ha escuchado, lo que se ha dicho en esta sala por parte del jefe de la oposición en referencia a algunas cuestiones. Y si me permiten, voy a comenzar diciéndoles y hablándoles muy claro, porque conmigo, tengan por cuenta, me entenderán con mucha claridad, o por lo menos me esforzaré en que eso sea así. Me preocupa que el expresidente de la Junta de Extremadura, responsable
del fraude, que los sinvergüenzas y golfos de los que ha venido hablando y que han venido chuleando a todos los extremeños su dinero en complicidad absoluta con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han consentido que precisamente ese chuleo del dinero que ahora mismo con políticas eficaces se pretende que afloren, no se puede admitir que ahora se venga generando lo que es la confusión y pretendiendo eludir la única responsabilidad que tanto él como jefe y expresidente de la Junta de Extremadura y el expresidente del Gobierno de España han venido consintiendo para que ahora mismo se tengan que hacer unas políticas agresivas precisamente para hacer lo que en su momento no hicieron a través de esa dejación de funciones que por omisión y por acción ahora mismo tenemos que resolver. Por eso nos parece importante que el grado de hipocresía que yo he escuchado y hemos escuchado todos los extremeños en esta sala, cuando olvidando lo que ya en su momento hizo el propio Felipe González, quien haciendo exactamente la misma labor, lo que pretendía era conseguir que el déficit que ahora mismo tenemos en esta comunidad autónoma y en definitiva en todo el Estado español aflore para poder conseguir entre todos salir de este mare magnum caótico en el que nos han metido única y exclusivamente quienes ahora están vociferando en la calle, generando algarabías y generando el caos, alterando el orden público y sin duda aprovechándose de todos aquellos ciudadanos que con buena fe y aplicando su derecho de manifestación les están confundiendo y pretendiendo todo lo contrario a lo que nos están demandando los ciudadanos, que es responsabilidad de todos los grupos políticos, porque este barco que comandamos todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer que se reme en la misma dirección, no de una forma torticera y malintencionada por parte de los que estuvieron y no hicieron en contra de los que quieren hacer lo que en su momento se dejó de hacer. Nos parece grave que desde aquí se lancen soflamas públicas cuando lo único que se pretende es articular políticas que acaben con ese derroche público que hemos venido sufriendo en general en España y en particular en Extremadura. Cuando el gobierno de José Antonio Monago llegó a esta comunidad autónoma para gobernarlo en minoría y se encontró con que había 2.600 millones de deuda, miren ustedes, señores, esto no es una cuestión baladí que nos hayamos encontrado o que sea capricho del grupo parlamentario que está apoyando al gobierno actualmente. Esta es una situación objetiva y real, y por lo tanto, real y objetiva tiene que ser tanto la funcionalidad como el mensaje que se le traslade a los extremeños, que ahora mismo ha de ser el de tranquilidad, el de preocupación, pero sobre todo el de responsabilidad. Responsabilidad a la que apelo en todo momento desde este grupo parlamentario, para que no se utilicen estas plataformas para generar lo que es la confusión, sino que les invito, una vez más, en nombre de este grupo parlamentario y del presidente de este grupo parlamentario, José Antonio Monago, a poder llegar a esos acuerdos que ayuden a salvar, no solo, como bien venimos diciendo de este grupo parlamentario, a esta sociedad, sino a las futuras generaciones. Que me parece muy importante algo que se les está olvidando, y es que no se puede jugar de esta forma maniquea con ese futuro. Por eso me parece importante trasladar a los ciudadanos lo que está ocurriendo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y lo que no se puede es con mentiras, como se han escuchado en esta sala, como se ha escuchado decir a Guillermo Fernández Vara, malutilizar los medios de comunicación para confundir nuevamente al ciudadano. Si quieren hacer alguna pregunta, estaré encantado y gustoso de contestarles. Ahora mismo, precisamente, y en atención a lo que antes les estaba diciendo, es decir, nos parece importante que se pongan encima de la mesa soluciones. Nosotros estamos demandando en todo momento que se pongan fórmulas alternativas a la política que se está llevando, alternativas y complementarias.
Nos parece muy importante que Izquierda Unida haya traído y quiera traer a este pleno algo tan importante como lo que es una introducción de un ingreso para lo que son las arcas públicas. Entendemos que todo visto desde el punto y hora de la legalidad debe ser pertinente. Ahora mismo se está estudiando y desde luego no se descarta que incluso este grupo parlamentario aporte algún tipo incluso también de aportación para que el día 7 pues podamos desarrollar algo realmente importante para lo que son las arcas de esta comunidad autónoma. Pero me parece muy importante, desde luego, que ya el hecho de que se hayan puesto encima de la mesa soluciones alternativas complementarias como esta se pongan y se traigan al Pleno, en este caso del próximo día 7. Si alguna otra cuestión, pues por mi parte agradecerle nuevamente su presencia y recordarles lo que les he dicho al principio de esta segunda parte de la intervención, que esos 6 millones de euros que se han comentado aquí, de los sinvergüenzas y los golfos, son 6 millones de euros que se han consentido con el anterior gobierno, precisamente de quien ahora está criticando esta solución. Muchas gracias.